En el calor abrasador de un día de verano, el puerto de Charleston, normalmente bullicioso y lleno de vida, se sumió en un silencio profundo, casi palpable. Las aguas que solían reflejar la brillantez del sol ahora parecían oscuras y tranquilas, como si el mar mismo estuviera contenido en una extraña quietud. Los barcos comerciales y pesqueros flotaban inmóviles, sus velas ondeando pesadamente, como si las olas mismas temieran acercarse. Al fondo, un espectro oscuro apareció en el horizonte, una fragata de imponente figura, cuyos mástiles se erguían como las columnas de un templo abandonado. La venganza de la reina Ana, la famosa nave de Barbanegra, surcaba las aguas con una presencia tan ominosa como la de su capitán. Un estandarte negro ondeaba al viento, y en él, la calavera de su emblema parecía burlarse de la ciudad que una vez fue un próspero puerto de comercio. En las calles, el murmullo creció rápidamente hasta convertirse en un grito colectivo de alarma. ¿Qué hacía Barbanegra tan cerca? La ciudad, aunque habituada a los rumores de incursiones piratas, nunca había enfrentado una amenaza tan directa y peligrosa. Las historias sobre su crueldad se habían transmitido de boca en boca, pero nadie esperaba que él llegara tan lejos. Los habitantes sabían que enfrentarse a este monstruo de los mares significaba enfrentarse a algo mucho más grande que un simple saqueo. Era una prueba de resistencia, de supervivencia. A medida que la multitud se reunía, la angustia se apoderó de los más vulnerables, pero los líderes de la ciudad, al principio reticentes, se vieron obligados a actuar. El gobernador convocó una reunión urgente con sus consejeros. Si Barbanegra quiere algo, lo obtendrá. No podemos simplemente ignorarlo, expresó con voz grave. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Los emisarios del pirata no trajeron consigo los tradicionales gritos de guerra ni demandas de oro o riquezas. No, lo que Barbanegra exigía era mucho más desconcertante: medicinas. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre los ciudadanos. ¿Por qué? ¿Cómo podía el infame capitán de la piratería pedir algo tan mundano, algo tan alejado de sus conocidos saqueos y asesinatos? El emisario de Barbanegra, un hombre de rostro curtido por los años de mar y batalla, explicó con tono firme: una enfermedad había caído sobre la tripulación. Sus hombres, antes invencibles, ahora estaban debilitados por una fiebre desconocida, y las medicinas raras que necesitaban solo podían encontrarse en los almacenes de Charleston. La vida de sus hombres dependía de ellas. La ciudad, atrapada entre la incredulidad y la necesidad de sobrevivir, no sabía qué pensar. Algunos sugirieron que podía ser un truco, una táctica para ganarse la cooperación de la ciudad antes de un ataque definitivo. Sin embargo, mientras las horas pasaban y los emisarios regresaban con noticias coherentes, la realidad se volvió innegable. Barbanegra estaba dispuesto a liberar el puerto y perdonar la ciudad si se cumplía su demanda. De repente, la pregunta era otra: ¿sería Charleston capaz de resistir a la furia del pirata o cedería a una demanda que, aunque improbable, podría salvarles la vida? El gobernador, conocido por su pragmatismo, convocó a los médicos y farmacéuticos más renombrados. No podían fallar. Los suministros comenzaron a reunirlos con rapidez. Cada frasco, cada caja de medicinas, era cuidadosamente seleccionado bajo la constante vigilancia de los marinos de Barbanegra. La tensión se acumulaba, y la ciudad, con el corazón palpitante de ansiedad, se preparaba para entregar lo único que podían ofrecer: una provisión de vida. Los ciudadanos se preguntaban si esta ceder ante el pirata evitaría un desastre inmediato, pero los más cautelosos temían que esta decisión pudiera allanar el camino para nuevas exigencias. ¿Qué más pediría Barbanegra si aceptaban esta primera demanda? ¿Cómo podían saber si el precio de la supervivencia no sería aún más alto? La negociación fue un tira y afloja interminable, un intercambio que transformó las calles de Charleston en un campo de incertidumbre y desconfianza. En la mente de los habitantes, la imagen de los barcos bloqueando el puerto permaneció como una sombra, una constante amenaza. Mientras tanto, la salud de los enfermos empeoraba, y los ecos de las discusiones en el consejo resonaban con mayor fuerza. ¿Podrían pagar el precio de la paz? ¿O sería mejor arriesgarlo todo y enfrentar una batalla que, en el fondo, sabían que no podían ganar? Finalmente, tras días de tensión, el acuerdo fue alcanzado. Al amanecer del tercer día, un pequeño contingente de oficiales y comerciantes se dirigió a los barcos de Barbanegra para entregar las medicinas y provisiones solicitadas. Los piratas, que durante días habían mantenido su feroz postura, aceptaron el intercambio con una frialdad escalofriante. Barbanegra,
quien no había mostrado ninguna misericordia durante su bloque, ahora se retiraba del puerto con la misma presencia intimidante con la que había llegado. Con un gesto de su mano, los barcos comenzaron a separarse, y la pesadilla de la ciudad comenzó a desvanecerse lentamente. El sol, que ya comenzaba a elevarse sobre el horizonte, iluminaba las velas negras de los barcos piratas mientras estos se alejaban. La ciudad de Charleston había pagado el precio de su supervivencia, y Barbanegra, siempre envuelto en misterio y terror, se retiraba hacia las aguas desconocidas, dejando tras de sí una estela de leyenda que seguiría viva en las voces de los sobrevivientes. Pero esta historia, como tantas otras sobre Barbanegra, no terminaba ahí. El eco de su nombre continuó resonando en las aguas del Caribe, y la ciudad de Charleston nunca olvidó que, a veces, las exigencias de un pirata no son solo una amenaza al tesoro, sino una prueba a la moral y a la humanidad misma.